Universidad de San Buenaventura, Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias de la Educación, Programa de Licenciatura en Educación Infantil, Curso Textos y Contextos, Profesor Karen Juliet Castro Díaz. Tema: Cambio de agujas. Nombre: Laura Sofía Díaz Bonilla. Cambio de agujas. Fue entre quien debía ser y quien soy. Siempre me sentí incómoda dando traspiés toda la vida. Stephanie Meyer. Crecer es algo maravilloso. De mi gestación, naturalmente, no me acuerdo de nada. Mis primeros años luego de nacer comenzaron ya a guardarse en mi memoria a modo de emociones, sensaciones, impresiones. Luego empecé a dejar de ser una niña. Es curioso que la infancia, que es el periodo de vida que más nos marca, tenga etapas que ni siquiera pueden guardarse en nuestra memoria. Yo considero que empecé a vivir en mi pubertad, justo ahí cuando dejaba de ser una niña, porque ahí se forjaba ya un raciocinio mucho más sólido, no con eso queriendo darle más o menos importancia a la infancia. Cada periodo de la vida es único e igual de importante. El preámbulo de mi adolescencia fue muy dulce y alegre. No obstante, luego vinieron problemas muy grandes. La palabra adolescencia proviene de un término que indica adolecer. Creo que mi adolescencia se trató principalmente de experimentar crudamente todas las carencias que tuve en la infancia. Qué curioso que cuando somos niños no somos muy conscientes de todo aquello que nos falta, y al crecer es que nos damos cuenta de todo lo que nos pudo haber faltado en la infancia. Al inicio, mi adolescencia transcurrió creyéndome que yo era siempre menos que los demás, que yo era lo peor. Tenía entonces 16 años cuando estaba por graduarme del colegio, y yo no tenía idea de quién era Sofía. Solo sabía sufrir, sufrir, sufrir y sufrir en silencio. Mi vida era una obra de teatro. Frente al público, yo era una muchachita buena, noble, juiciosa y aplicada. Yo me refugiaba en el estudio. Fue una válvula de escape que creí encontrar. También leía libros como si fueran comida. Pero en realidad todo eso era solamente una máscara, una cortina de humo. Yo no sabía sufrir. No sé si sufría más porque sufría sola o me sentía sola porque sufría. A mí nunca me enseñaron que los sentimientos no tienen carácter de bueno o malo, que son nada más sentimientos. Pero la conducta que sí aprendí por imitación fue que los sentimientos con los que no se sabe lidiar fácilmente, como la tristeza, la culpa y la minusvalía, deben ser escondidos. Lo paradójico es que todos sufrimos, pero sufrimos más al guardar nuestros sentimientos incómodos, creyendo inconscientemente, pero de manera colectiva, que nadie más experimenta algo así. Más tarde, cuando tenía unos 17 años, inició una etapa de comprender que yo había sido hecha para amar, que el amor era el propósito de mi vida, que mi vida tenía sentido y uno muy profundo. Duré mucho tiempo intrigada por aquel misterio del amor, pero aún sin entenderlo y aceptarlo por completo. Ahora sufría mucho porque sabía que buscaba algo, pero no sabía qué buscaba. Así como yo sabía que quería encontrarme a mí misma, pero no sabía dónde buscarme. Lo que al menos he logrado entender y aprender con el tiempo es a sufrir y a aceptar el sufrimiento, sobre todo el de índole moral, como parte natural e intrínseca de la vida humana, y que por eso mismo no necesito mentirle a la humanidad. Cuando me siento triste, por ejemplo, no necesito fingir una cara alegre frente a mis hermanos, la humanidad. Sencillamente soy lo que soy. Sencillamente siento lo que siento y del modo en que siento. No he dejado nunca, durante 23 años, de padecer dolor. Pero el dolor sí es mucho más llevadero cuando se transita sin fingimientos, porque entonces no es algo con lo que se tenga que cargar individualmente.
La sociedad en que habitamos no tiene muy claro lo que yo he podido aprender. Basta con observar atentamente lo que muchas veces pretende la psicología: eliminar o al menos disminuir el dolor moral de las personas. Y esa es una pretensión muy noble, pero también completamente utópica. Lo único y todo lo que podemos hacer es aprender a sufrir bien, a recorrer el dolor de manera adecuada. Es hasta gracioso, puesto que de lo que yo he logrado constatar, la mayoría de las veces las personas no sufrimos per se, sino que nos sentimos culpables por sufrir. La sociedad quizá no lo dice explícitamente, pero al menos la gran parte de Occidente con hechos te grita sus creencias. Sufrir es malo, es terrible, estás mal si sufres. Que seguramente cada vez que se padece debe haber una solución. No, no es cierto. Que seguramente esta sociedad tiene un dicho que versa: lo único que no tiene remedio es la muerte. Pero dejémonos de vainas. La verdad es que curiosamente, lo único que no tiene remedio pleno, sino hasta que llega la muerte, es el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué nos da tanto miedo el dolor? El dolor es. Aceptemos que esa realidad es verdad, sin pañitos de agua tibia. Es preferible una verdad cruda que una mentira piadosa. Heidi Ardila. Hay caridad en la verdad. Benedicto XVI. Otra cosa que entendí, cerca de los 19 años, cuando aún estaba estudiando para ser bióloga, era que yo no había venido al mundo para terminar haciendo cálculos matemáticos complejos, ni para elaborar informes científicos de campo, ni para pasarme todo el día en el laboratorio observando bacterias a través de un microscopio. Me percaté que ciertamente ese era otro refugio que yo había encontrado. Yo me resguardé en los irracionales: los números, las plantas, los animales y las bacterias. Evitando a los racionales, podía huir de mí misma. Luego estuve nada más 20 días en la carrera de teología, pero comprendí que, a mí en lo particular, ya me había llegado la hora de pasar del dicho al hecho. ¿Quién soy yo? Para mí ya no tenía más sentido continuar acumulando conocimientos teóricos acerca del amor. Comprendí también entonces que el amor no está en los libros, ni en las encíclicas, ni en los tratados. El amor está vivo. El amor tiene una carne, unos huesos, un rostro. Por ejemplo, el mío propio. Todo eso que yo leía sobre el amor no tenía sentido si yo no amaba. Comprendí que el amor puede tener un corazón que late, el mío. Y así me encontré a mí misma. Descubrí quién era y quién es Sofía. Descubrí y descubro el amor todos los días, cada día de mi vida. Encuentro el amor vivo y presente en los indigentes del centro de mi querida ciudad, Bogotá, a los que les doy la mano. En los viejitos pobres con los que charlamos sentados en cualquier calle de los suburbios de mi ciudad. En los hambrientos a los que les he podido brindar un paupérrimo trozo de pan. Descubrí que me descubría a mí misma al descubrir a los demás, porque yo soy, porque nosotros somos. Me di cuenta de una parte fundamental de mi ser. El ser humano es un ser social. También me fue revelada otra cosa. No es necesario hacer grandes cosas. Para hallarme a mí misma, no necesito cambiar el mundo. Me basta con estar viva y presente en y para mi propio país, Colombia, mi propia ciudad, mi propia universidad, mi propia familia, mi propia alma. Y entonces, con el tiempo, pasas de ser un cigoto a una mujer, un bebé a una mujer, una niña a una mujer.
Además, resultó ser que me convertí en una mujer inclusive crítica, revolucionaria y política, a pesar de que para muchos eso no sea más que un sinónimo de blanco positivo para ser odiada y perseguida. Bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. Mateo 5:11. La infancia no es desde la concepción hasta cierta edad, y a cierta edad el niño ha crecido y deja atrás cosas infantiles. La infancia es el reino en el que nadie muere. Stephanie Meyer, basada en Edna St. Vincent. En palabras más criollas, bicho malo nunca muere. ¿Y por qué me trato y trato a los niños de bicho malo? Porque en este mundo, tanto aquellos seres que piensan poco como aquellos que piensan mucho, son considerados en más de una ocasión los malos o los tontos. Así es que me he dado cuenta que entre más he crecido, de cierto modo más niña me he vuelto otra vez. Así es como vuelves a iniciar. Terminas donde la historia comenzó. La estructura narrativa, al menos de mi historia particular, es cíclica. De esa manera, ustedes, los niños, y yo estamos juntos, siempre juntos, juntos para siempre, irrevocablemente juntos. Y así de nuevo, yo soy porque nosotros somos. ¿Perdería mi vida por ellos, los niños, para encontrarlos?